amigos y amigas que nos siguen en la plataforma Limale, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy, domingo 26 de julio, estamos llegando a, bueno, hemos llegado a nuestro último día de transmisiones y de lanzamientos de la segunda serie de la colección iberoamericana de poesía Primavera Poética. Hoy vamos a tener 4 presentaciones. Estamos comunicados en este momento con Mar Russo. Ella es argentina, radica hace muchos años en Nueva York. Vamos a conversar con ella sobre Jardines Colgantes, el libro que nos ha entregado a esta colección tan generosamente, sobre su trayectoria y todo lo que significa la poesía en Marisa Russa. Mar Russo, que es como, poéticamente ya la conocemos. Vamos también a tener más adelante un diálogo con Juan Arabia, de Buenos Aires, Sixto Sarmiento, de Perú, a las 4, y a las 5 de la tarde cerramos esta segunda serie de presentaciones con Estrella del Valle de México. Esta mañana América entera despertó consternada porque nos enteramos del sensible fallecimiento de un gran poeta, un amigo de nosotros, me refiero a Sigfredo Ariel. Sigfredo Ariel es un poeta cubano. Él era miembro de esta colección. Él iba a, bueno, va a ser publicado en la tercera serie, que se lanzará en el mes de agosto. Temprano me escribió la poeta cubana radicada en Estados Unidos, Lice Espinosa, comentándome sobre esta terrible noticia. Desde aquí quiero enviarle mi abrazo fraterno y solidario a su familia allá en Cuba. Es trágico que en un momento de oscuridad nos encontremos con noticias terribles como esta. Sigfredo Ariel, además de un gran poeta, era una excelente persona, era un buen amigo. Yo tuve la oportunidad de coincidir con él el año 2018 en la Feria del Libro de Buenos Aires. Estuvimos juntos en una mesa de diálogo sobre la literatura latinoamericana desde Rubén Darío hasta nuestros días. Sigfredo, solamente agradecerte por tu cariño, por tu amistad, agradecerte por todo lo que le diste a la poesía, por ese carisma y por esa forma tan tuya y tan cubana de estrechar la mano. Gracias por los días compartidos, gracias por los años entregados a la poesía. Tu cuerpo físico ya no estará con nosotros, pero tu poesía permanecerá siempre. Yo llevaré siempre este hermoso libro que me obsequiaste en Buenos Aires, La Luz, Brother, La Luz, que tiene además poemas totalmente paradigmáticos respecto a lo que significó la poesía para un poeta que vive en Cuba. Me quedo con tu abrazo, me quedo con tu dedicatoria, me quedo con los días compartidos en Buenos Aires, los diálogos a través de las redes sociales, y nos reencontramos de todas maneras con tu poesía en el mes de agosto. Va mi abrazo para tu familia, para todos los amigos que te quieren tanto, que te queremos tanto. Yo quisiera, antes de empezar a dialogar con Mar, pedir un minuto de silencio para recordar al amigo y para decirte que te quedas con nosotros, con tu poesía eternamente. Muchas gracias a todos los amigos que están allí siguiéndonos. Mar, buenos días. Es una forma trágica de empezar el día. Sí. Me alegra poder empezarlo conversando contigo. Tú que además de poeta eres una tremenda gestora cultural. Para entender un poco, ¿no?, sobre estas contradicciones que tiene la vida y sobre estas sorpresivas noticias que uno todavía no aprende a entender en épocas de pandemia. Mar, buenos días.
Qué Buenos gusto días, poder Harold. comunicarme contigo. Es un placer formar parte de Primavera Poética. Estoy muy agradecida por esta oportunidad, por tener hoy en día jardines colgantes como parte de la colección y saber que muchos estudiantes van a tener acceso a cada uno de los libros de esta maravillosa colección que está disponible gracias a la Municipalidad de Lima, Lima Lee, y este gran trabajo que estás haciendo, Harold, para toda, no solamente para Lima, para Perú, para el mundo entero, porque es una biblioteca a nivel mundial. Así es, son 66 títulos de autores de 17 países que hemos venido trabajando en función a la apuesta que tenemos nosotros por la poesía, porque tú como editora sabrás bien que estos vínculos de fraternidad no son de un día para otro. Uno va construyendo puentes. Yo tengo 42 años, pero la primera vez que publicé un libro tenía 13 años, era un chiquillo, adolescente todavía, y de repente esos casi 30 años son los que me han permitido hasta ahora, ¿no? Poder tener este tipo de oportunidad de conversar con poetas que quiero y que admiro, ¿no? Para mí ha sido un placer poder conocerte a ti, por ejemplo, ver el gran trabajo que realizas. Radicas en Estados Unidos desde la década de los 80. Desde el finales del 86, 87 estoy aquí en Estados Unidos, sí. Y Llegué a, cuando, a New Haven, Connecticut, porque mi padre vino a estudiar a Yale University y antes de eso radicábamos en Costa Rica, en Turrialba, Costa Rica, que mi padre también fue a estudiar a hacer investigaciones en Costa Rica, y nos fuimos de Argentina en el 81. si alguna vez te escuché decir que Costa Rica era como tu segundo hogar también, Sí, ¿no? Era por los años que habías vivido allí. claro, Tú toda ya, la adolescencia. claro, toda la adolescencia, o sea, tú llegaste a estudiar ya en la universidad de Estados Unidos, o sea, ya, Llegué, llegué a Estados Unidos y tuve la oportunidad, viste como en las películas que hay el prom y todo, el último año, hice medio año de escuela secundaria aquí en Estados Unidos. te lo preguntaba porque, claro, o sea, tu vocación poética empieza leyendo seguramente estos primeros libros, estos primeros acercamientos estando en Costa Rica. Por supuesto. Claro, o sea, poniéndome En realidad, y el otro día que estaba escuchando a mi compadre Juan Carlos Olivas, me emocionó mucho cuando él empezó a hablar de todo los poetas del círculo de poetas turrialbeños, como Laureano Albán, Jorge de Bravo, el fundador, y Marco Aguilar, al cual le dedico un poema en Jardines Colgantes, también Carlos Enrique Rivera Chacón, que también formó parte de ese círculo. Y bueno, es mucho lo que me une a Costa Rica, pero vamos a decir que los primeros indicios poéticos vienen de mi mamá. Sí, mi mamá es la primera persona que me introduce a la literatura desde niña, creando sus propios cuentos para mí. o sea, narraba historias que se inventaba para contarte Todo, y ella se inventaba todas las historias, se inventaba todas las historias hasta para cualquier cosa que me quería enseñar, se inventaba por la noche, yo ya tenía la historia ya armada. Y entonces el factor asombro como los personajes, ella creaba los conectores para que yo interpretar a los personajes a través de algún comportamiento mío que había sido desobediente o que había hecho algo que no tenía que hacer y ella creaba las historias. sí, bueno, Mar Russo es poeta, es editora, gestora cultural, docente, profesora adjunta de Hunter College en Nueva York, radica desde 1986 en Nueva York, ha vivido en Costa Rica, es fundadora y directora de Nueva York Poetry Press, sello que fundó en el 2018. En la actualidad cuenta con 10 colecciones de poesía, jefa editorial de la revista Nueva York Poetry Review. Review, con lanzamiento en el 2020. Apenas es una revista que acabas de lanzar, pero sin embargo ya viene posicionándose con una fuerza extraordinaria.
La obra de Mar ha sido traducida al inglés, aparece en diversas antologías y revistas, es directora del Festival Latinoamericano de Poesía Ciudad de Nueva York y presidente del FIC Turrialba, Costa Rica. Es una poeta, lo decía, con una gran trayectoria, pero sobre todo con un gran empuje para la gestión cultural. Fundas la editorial el año 2018, hace apenas 2 años, pero sin embargo, la editorial tiene ya brazos en toda Latinoamérica, has publicado a poetas de gran calidad. ¿Cómo es que Mar Russo logra este diálogo? Porque, claro, montar una editorial, tener a poetas importantes que responden a la calidad de las trayectorias de sus países de origen, es todo un trabajo. La editorial nace, ¿se acuerdan de ese mapa invertido de Latinoamérica que está en el Museo Metropolitano, que se pone Sudamérica arriba y el norte abajo? Más o menos la editorial nace así, porque nace de un proyecto que a través de mi doctorado en la Universidad de La Salle, Costa Rica, y en este doctorado cambio todo el concepto. Estaba haciendo un estudio sobre Jorge Luis Borges y de pronto cambia mi tema de tesis y lo enfoco hacia los movimientos literarios en Turrialba. Turrialba es esta ciudad en Costa Rica donde viví, y en esta ciudad yo les puedo decir, hay un poeta a cada vuelta de la esquina hay poetas. Se levanta una piedra y salta un poeta. Es una ciudad que tiene esa resonancia mórfica, vamos a decir, con la poesía. Y nace resulta que van a cerrar la Casa de la Cultura en Turrialba, que fue el lugar donde yo recibí, cuando se fundó la Casa de la Cultura, fue el lugar donde yo recibí mi primer premio literario, que era por un cuento a nivel regional. Y para mí ese lugar es como, vamos a decir, donde he hecho mis raíces literarias, ¿no? Mi primer cuento premiado y recibir un premio ahí pues me marcó. Y entonces, de pronto, esta Casa de la Cultura la quieren cerrar, quieren poner un cine, y todo en la ciudad, todos los artistas de la ciudad empiezan con este movimiento: en Turri sí hay arte. Empiezo a ver todo esto que está ocurriendo, yo estoy en medio de todo esto, de que estoy enfocando mi tesis y todo eso, y nace la idea de crear, germina ahí la idea de crear Turrialba Literaria. Y bueno, ya Turrialba Literaria cumple 5 años el 9 de agosto, y ya no es solamente un colectivo, ya es un movimiento. Hemos tenido varios festivales, hemos tenido encuentros, hemos trabajado en sinergia total con la comunidad, con Turrialba Cívica, con las universidades, con las escuelas secundarias. Promovemos talleres literarios, en fin, hemos hecho estas giras literopedagógicas, como las llamamos, y bueno, hemos querido crear conciencia de lo que es los procesos de lectoescritura, que para escribir hay que leer. Entonces, exacto, sí, definitivamente todo nace de ahí. Y la idea era promover a los poetas turrialbeños, y más a los jóvenes, la poesía joven de Turrialba. Y cuando al principio era tener una editorial en Turrialba, y yo viviendo en Nueva York, nació la idea de crear Nueva York Poetry Press. Y la idea era más que nada para tratar de promover a estos poetas de Turrialba entre los poetas de Latinoamérica y España. O sea, era una plataforma para poder lanzar y proyectarlos a ellos. De pronto esto se salió, empezó a crecer y crecer y crecer, y hoy contamos con poetas que no nos imaginábamos que iban a poder estar en esta editorial, con nombres que realmente son ya canon en la literatura latinoamericana. Te preguntaba al respecto porque
lo complejo, por ejemplo, aquí en Lima o en el Perú, y creo que también en otros países de Latinoamérica, es que se monta una editorial y los canales de distribución son los complicados, ¿no? O sea, los que te ponen las primeras murallas. Publicar en Estados Unidos, publicar en Nueva York, eh, ya de por sí también implica un riesgo y es una especie también de proeza, sobre todo que lo haga alguien latino, ¿no? En el caso tú, que eres una mujer latinoamericana, por supuesto, con vida en Estados Unidos, pero ¿cómo ha sido el acceso que has tenido respecto a la distribución de libros de escritores latinos en Norteamérica? ¿No? Eso me inquieta un poco. Trabajo en demanda. Hoy en día los libros se mueven en demanda, se publica en demanda. Esa es la distribución que mueve hoy en día. Y en demanda significa que uno publica y están todos los libros disponibles en las plataformas de las librerías internacionales en línea. Perfecto. Le has publicado a poetas, ya lo mencionamos, a Juan Carlos Olivas, que es tu compadre además. Has publicado Sí. a poetas ecuatorianos, he visto libros que has publicado a Javier Oquendo, a Santiago Grijalva, y a una serie de escritores que son, como tú bien lo habías comentado, son canon en sus países, si queremos En sus utilizar países, sí. la Bueno, palabra. He publicado, hay una colección, la primer colección que salió con Juan Carlos, que es la colección Piedra de la Locura, que son antologías personales, y con Piedra de la Locura tenemos esta combinación de maestros y nuevos maestros. Hay cuento, realmente es una bendición contar con estos nuevos maestros dentro del consejo editorial de Nueva York Poetry Press y también de la dirección de Nueva York Poetry Review, porque aquí estamos en Piedra de la Locura, está comienza con Juan Carlos Olivas, que yo lo puedo considerar un nuevo maestro de la poesía latinoamericana, no solamente latinoamericana, universal. Y no porque sea mi compadre, pero realmente Juan Carlos ha crecido muchísimo. Con Javier Alvarado, y ahí de los nuevos maestros en esta colección serían Juan Carlos Olivas, Javier Alvarado, Francisco Trejo, que es el director de Nueva York Poetry Review. Juntos fundamos esta revista en México, en un viaje que prácticamente yo había ido a presentar los libros a Ecuador con mi querido Javi, que fui a presentar la antología de Javi en Ecuador y los libros de Santiago Grijalva y Juan Suárez. Y esas cosas que pasan en la vida, que uno compré un pasaje que tenía 14 horas de diferencia de espera, ¿no? En México. Pasé por México y Javier y los chicos dijeron, ¿por qué no? Vamos a decirle a Francisco que pase por vos al aeropuerto para que no estés sola en México. Y bueno, y en esas 14 horas nacieron esta idea de crear una revista. Y, sí, la revista la lanzaste hace poquito, lanzaste la revista, en el mes de junio. El mes de junio, porque ha sido saber cómo hacer la revista, ha sido investigar, es un proceso de investigación, concepto que se quería... Y la ventaja de tener a dos escritores valiosos, ¿no? Que conocen también del tema, como ya mencionaste, a Francisco Trejo y a Javier Alvarado, ¿no? Que Javier Alvarado, que es el valioso de Panamá, ¿no es cierto? Entonces, con premios en todas partes del mundo, ¿no? Ganó el Rubén Darío, lo mismo que Francisco Trejo, entonces también tiene sus concursos que ha ganado. Entonces, claro, ha sabido, como quien dice, elegir, ¿no? a las personas para que puedan llevar adelante esta empresa que finalmente de lo que se trata es de ser una ventana para los escritores en lengua española. Y eso es algo importante, sobre todo en un momento como este, en el que tan necesaria es la poesía. ¿Y cuándo pasa Mar Russo de la gestión cultural a la poesía? ¿O cuándo pasa
más ruso de la poesía, de la gestión cultural. ¿Quién fue primero, la poeta o la gestora? La gestora fue primero. La La gestora gestora. fue primero y yo, es más, yo siempre dije, no, poeta, yo no. Yo me dedico a la crítica literaria, no a la poesía. La poesía te elige. Y la poesía cuando te llama y te elige, y es así, pero me dediqué a la poesía por precisamente entre las cosas que ocurrieron cuando se gestó Turrialba Literaria fue una entrevista que tuve con Juan Carlos Olivas en su estudio y en donde le pedí a Juan Carlos si podía hacer un taller para los chicos de Turrialba Literaria. Juan Carlos, vamos a decir, da este taller que se llama Nuevo Paradigma, y a raíz de eso, ya Juan Carlos da un año de taller a los chicos, después de eso, ya los empuja, como dice Apolinar, los empuja al vacío y deja que ellos tengan su vuelo. En ese momento que ellos tienen su vuelo, yo me quedo con los chicos. ¿Y cómo les iba a decir a los chicos, escriban si yo no escribo poesía? Entonces empezamos a trabajar a través de Google Drive, empezamos a tallerear los poemas y en ese momento yo empiezo a escribir a raíz de que ellos tenían que sentirse seguros consigo mismos y ellos fueron las personas que me dieron los talleres a mí. Ellos son los que me empiezan a tallerear los poemas con las herramientas que Juan Carlos les había dado. Y les digo que fueron muy rigurosos los chicos. Claro, pero también tú ya tenías la facilidad claro. o el conocimiento de tantas lecturas, ¿no? Y tantos libros que están acompañados. Teoría literaria que me fascina, son lecturas de muchos años, porque yo estudié literatura, filología, y entonces esa es mi vena, ¿no? Además estudié Bellas Artes, esa combinación entre la literatura y las bellas artes, son parte de los códigos que maneja. Conocías todas las herramientas para construir, ¿no? Composiciones en verso, digamos, y además tenías todas las herramientas como para tener conocimiento sobre figuras, forma, perspectiva, color, ¿no? O sea, tenías las herramientas en la mano, o sea, lo que te faltaba de pronto era ese empujoncito que te dieron los talleristas. Exacto, y también amigos que me han ayudado muchísimo en este proceso. Tendría que mencionarlos a todos, pero es que realmente ha sido una combinación de todos estos magos que han habido, ¿no? Yo me acuerdo que un día que estábamos en el Festival de Poesía Latinoamericano de la ciudad de Nueva York, Waldo Leiva tiene algo que hace, que siempre da un beso en la frente. Y la mujer, yo todavía no escribía poesía, y la mujer me dice, ahí te va el beso del mago. Y yo lo tomé como, ay sí, qué lindo que me haya dado el beso en la frente, ¿no? Pero sí, yo lo llamo a Waldo, también es uno de mis encantadores poéticos. Y bueno, la poesía te llama, yo creo que la poesía te llama cuando te necesita, y llama a las personas porque sabe quiénes van a trabajar por ella con pasión. Háblame del idioma de los parques, Mar. El idioma de los parques. ¿Qué significa para ti el idioma de los parques? Hay un libro que además ha sido mención de honor en un concurso literario. Latino Book Awards, sí. El idioma de los parques es el concepto que tengo yo de la vida en un parque, todos los momentos que he pasado en parques. Y cuando empecé a trabajar el concepto de los parques, lo hice desde personificar a cada una de esas partes del parque. Y llegó un momento en que dije, no, si la esencia de los parques no es en sí la naturaleza, sino lo que viven las personas en los parques. Entonces ahí empecé a trabajar, estructuré el libro en diferentes apartados, y empecé a trabajar los apartados y después a empezar a llenar la casa. O sea, lo que nació primero en el idioma de los parques fue el título.
Yo trabajo así, primero el concepto, después el título y después creo los apartados y después voy vistiendo cada apartado con los poemas. Y así fue a través de diferentes parques de mi vida y parques que no conozco también. Parques que investigué, hay poemas que son mucha investigación, son tal vez 4 o 5 versos y todos esos 4 o 5 versos es el resultado de mucha investigación, muchas lecturas. Claro. Bueno, El idioma de los parques es un libro de Mar Russo, pero esta mañana en Lima vamos a presentar Jardines Colgantes, que es el libro que está publicando la colección Primavera Poética, gracias al programa Lima Lee de la Municipalidad, que es un programa de la Gerencia de Educación. Mi gratitud siempre a Celeste Azurza, la jefa de Lima Lee, y a Juan Pablo de la Guerra de Urioste, gerente de Educación y Deportes de la Municipalidad de Lima, porque sin ellos y sin el equipo de Lima Lee, habría sido imposible llegar hoy día con estos ya 44 libros, que ustedes pueden tenerlos en su computadora o en su celular de modo gratuito, porque la idea era que si la pretensión era llevar poesía a todas partes, entonces teníamos que entregarle la facilidad de que sea gratuito. Menos mal que convocamos a poetas con fina sensibilidad literaria, social, cultural y muy comprometidos con la difusión de la literatura, que nos accedieron a entregar sus derechos de publicación para poder tener esta oportunidad de entregar sus libros de modo gratuito. Jardines Colgantes es el libro de Mar Russo, es el libro que salió en esta colección. Ustedes pueden tener el libro, el enlace está en este post, en este post hay un enlace, hay un link. Ustedes con un clic pueden tener ya el libro de modo gratuito para que puedan conocer más sobre la poesía de Mar Russo. Mar, gracias por habernos entregado Jardines Colgantes y coméntanos sobre estos jardines que estamos ahora presentando en Lima para el mundo. Sí, los Jardines Colgantes es una extensión del idioma de los parques y son los poemas del idioma de los parques que después crecieron. Pasa cuando uno tiene un libro y después lo lee y los poemas empiezan a pedirte crecer. Entonces, esta es la evolución del idioma de los parques. Jardines Colgantes es la evolución del idioma de los parques y Jardines Colgantes nace de Los Jardines Colgantes de la Abuela, que es un poema que incluí en uno de los últimos poemas que escribí para el idioma de los parques. ¿Y se los leo? Me gustaría que empecemos a compartir tu poesía, Mar. Vale. Claro. Los Jardines Colgantes de la Abuela. El patio de Estela era un escenario de cortinas de hiedra. Desde ese refugio, en el 12º piso en Buenos Aires, ella lenguajeaba con Sábato. No hay nada mejor que beber mate contigo. Un día, mientras pedaleaba la máquina de coser, me confesó que detestaba a Borges. No se lo dije. Tenía ficciones en el fondo de la mochila. Me sentí como quien oculta un noviecito. La abuela jamás mataba. Tampoco leía a Borges ni conocía en persona a Sábato. Disfruto con un deleite oculto sus relatos. Me digo casi orando, ojalá algún día pueda escalar sus enredaderas. En este abril, entre Borges y yo, están las manos blancas de la abuela. Ah, qué bonito poema. Y Borges siempre es una presencia muy retadora también para los poetas, ¿no? Sobre todo por lo fabuloso, por la fabulosa que es su literatura. Y en este caso tú le has puesto, digamos, un poco más de corazón a esa poética que para muchos, respecto a Borges, es bien, se lo acusa mucho, ¿no? De que es un poeta muy racional, ¿no? Pero sin embargo tú estás entregándole el corazón de la abuela y hace que el poema sea realmente más de uno. Hay un poema que me gusta mucho, que está en Árbol de la Extranjera, el tríptico del rumor. Vamos al tríptico del rumor, sí. Árbol de la Extranjera, porque he sido extranjera tanto tiempo. He sido extranjera, he sido extranjera en Costa Rica, aquí en Estados Unidos, y nunca, y estando en Argentina no me consideran argentina.
estando en Costa Rica tampoco me considero tica, estando aquí en Estados Unidos soy una hispanoparlante, o como nos llaman ahora Luis Alberto Ambrogio, hispanounidense. Entonces siempre he sido hispano, no soy de aquí ni soy de allá, como decía Facundo. Como decía Facundo Cabral. Sí, entonces siempre he sido una extranjera. Por eso este álbum de la extranjera y el árbol de la extranjera. Que da también para un título que puede independizar un libro, ¿no? Claro, sí, puede crecer. La idea de los conceptos del idioma de los parques es que también estos apartados se conviertan en su propio, porque siguen creciendo. Cada apartado me va pidiendo poemas. A veces quiero salir del parque y no puedo. El parque vive en mí, como dice uno de los poemas. Así que les leo el tríptico. Leamos el tríptico, por favor. El tríptico del rumor. A José Fermín Blanco in memoriam. Infancia. 1. Infancia. Te sientas en el centro del parque y es cualquier país. Escuchas. Cierra los ojos. Estoy girando en torno tuyo. En el Parque Avellaneda de Buenos Aires, la calecita giraba en sentido contrario al reloj. El abuelo, entre cigarro y humo, me pasaba el boleto. Yo saltaba de lomo en lomo de las bestias, de la cólera del dragón a la tristeza del caballo. El unicornio ha extraviado su cuerno, me decía el operador de aquella órbita. No era leyenda el dolor supuesto, lo revelaban túneles ocultos en la historia. El padre de mi madre me tomó de la mano, abordamos el pequeño tren y cruzamos el puente de las glicinas. Lloraban sobre nosotros los jacarandás, como si supieran que alguno de los dos se convertiría en rumor, en el polvo de otros parques. 2. En el polvo de otros parques. Meses después el abuelo falleció. Juventud. Un día tomé el avión fuera de la calecita. La vida giraba al sentido del reloj. Ya no era una niña. Llegué a Turrialba y sentí la respiración del parque. Escuché el mismo rumor. Cierra los ojos, estoy girando en torno tuyo. La boca del volcán me llamó por mi nombre. Cerré los ojos, imaginé las bestias ausentes. Mi cabalgata de lomo en lomo. El parque siempre estuvo en mi interior. 3. Madurez. Abrí los ojos y me encontré frente a Champs de Mars. Los equinos de la calecita subían y bajaban desolados. Mis sentidos se apatriaron en la infancia. ¿Habrá recuperado su cuerno el unicornio? Un hombre a la entrada me dijo, señorita, aquí solo entran niños. A mi alrededor todo era de cemento. El juego mecánico giraba al revés. En los claustros del Metropolitan de Nueva York, entre relinchos de metal como campanas, hallé el cuerno en la serie de tapices medievales. Tremendo remate. El Luis Rodríguez dice, ¿cómo que no te consideramos turrialbeña? Usted es más turrialbeña. ¿Cómo que no te consideramos turrialbeña? Usted es más turrialbeña que muchos de nosotros. Luis Rodríguez. Luis Rodríguez es mi mano derecha en Turrialba, él es el director ahora de Turrialba Literaria, también ayuda en el consejo, es editor y diagramador de muchos de los libros de Nueva York Poetry Press. Gracias, Luisito, por estar, Lucho, por estar siempre conmigo en esta gran chifladura. Y Gabriel Cisneros Saavedra de Ecuador dice, bello el abril entre Borges, la poeta, y las manos blancas de la abuela. El abril, que creo que fue el primer poema en abril que escribí cuando falleció la abuela, o sea que ese recuerdo de la abuela tenía todas estas memorias y bueno, cuando ya empezaba a mezclar cosas de sus lecturas, las empezaba a mezclar cuando ya estaba mayor. La abuela falleció de 93 años
y escucharla a ella con todas sus historias, como esta de Sábato, era increíble. También te deja un abrazo Homero Carvalho de Bolivia. Homero, que es, vamos a decir, mi padrino del idioma de los parques, él me escribió el prólogo y me publicó en su columna en el periódico cuando salió el idioma de los parques. Te quiero mucho, Homero. Y están presentes en esta transmisión muchos amigos tuyos. Está Francisco Trejo, por ejemplo. Francisco, que es Francisco, mi compañero de lucha en Nueva York Poetry Review y editor el curador de muchos de los libros de Nueva York Poetry Press. Últimamente está trabajando Ecuatorial, que va a salir muy pronto, de Huidobro, junto con la Fundación Vicente Huidobro. Qué bueno que Francisco fue al aeropuerto ese día a acompañarte esas horas, ¿no? Si no, Sí, pues imagínate, de pronto la revista habría salido también, ¿no? Pero parece mentira, pero esos momentos especiales de ir a acompañar al amigo o a la amiga, ¿no? Para que sienta esa solidaridad propia de los poetas, dejan proyectos que al final se consolidan como la revista ahora. Yo recuerdo que hace muchos años con Arturo Corcuera, gran poeta peruano que ya no está con nosotros, pero su poesía siempre, quedé en un café de Miraflores a esperar a una persona, la persona nunca llegó, pero con Arturo en esas 2 horas, que al final se fueron 2 o 2 horas y media, que se prolongaron porque empezamos a conversar, hicimos toda una selección de poetas peruanos que habían escrito sonetos. O sea que salió un proyecto de libro, ¿no? Un proyecto de libros de sonetistas peruanos. Como ahora con ustedes en el aeropuerto, nació la idea de fundar la revista. También está María Juliana Villafane de Puerto Rico, Lice Espinosa, cubana que vive en Estados Unidos. Claro, Lice, que la conocí en el festival, sí, estuvimos en el festival de Aguasaco, de America's Poetry Festival of New York. Así está, sí. Jesús Rito García de México. Está también presente Randall Roque, que acabas de publicarle El Diablo Vuelve a Casa. Sí, están presentes muchos de mis poetas. También Homero pertenece a la colección de Piedra de la Locura. ¿Sí? La verdad que estoy muy feliz con todo. Lo que he querido hacer con Nueva York Poetry Press, primero es una editorial que se convierte en una familia y se ha convertido en una familia editorial. Hay una muy buena relación entre todos los escritores que tenemos. Que esa es la aspiración, yo diría, no sé si consciente o inconsciente, pero aspiración al fin y al cabo, ¿no? De que cuando uno edita libros, o organiza festivales o promueve eventos como el que estamos ahora participando, es lograr ese vínculo, ¿no? de familia, porque al final se convierte en eso. O sea, te sucede a ti con los autores a quienes les has publicado, me pasa a mí con los autores de Suma, sucede con los poetas que participan en el festival. De pronto uno está tan pendiente de las cosas que ellos van realizando como las cosas que uno mismo realiza, ¿no? Entonces hay ese interés, ¿no? Por conocer, por aprender, pero sobre todo por compartir. A mí me alegra, por ejemplo, que podamos estar compartiendo este espacio contigo, ¿no? Por el trabajo que realizas, por la poesía que escribes, pero sobre todo por la generosidad de compartir, ¿no? Que finalmente creo que de lo que se trata es eso, compartir, ¿no? Tocar el corazón del otro. Y en ese sentido me gustaría, Mar, que continúes tocando el corazón de quienes te están mirando ahorita, leyendo más poesía. Vamos a ver, vamos a leer la de... A ver, vamos a cambiar de apartado ahora. Vamos a ver, les doy, vamos a la traducción de los fantasmas. Memorial Park. Mi soledad está hecha de ti. Lleva tu nombre en su versión de piedra. Olga Orozco. Los fantasmas deambulan condenados por la amnesia. Buscan que mi voz los recupere. El más obsceno desea que los salve. Yo lo aparto, no perdono, pero acaricio la piedra que guarda su sal. Es el único sabor
de todos los poemas. Mayor precisión imposible. Qué buen texto, Memorial Park. Y este es un texto que parece que fuera un texto de esta época, y con todo este confinamiento, recordar Nueva York, reflexiones de mudanza. Yo no he aprendido la lección del invierno. La voz de Central Park divide los edificios. Reclama la mirada de mi madre, que está triste en sus rodillas porque no recibe mi visita. No saludé al decorador de la tienda de antigüedades. Detuve a ver la máquina de escribir mientras la chica del mostrador era acosada por su jefe. He sido muy insensible. Soy la nieve en la rutina de almanaques. Sin embargo, en la última nevada, un vagabundo me tendió la mano en Madison Avenue. Como un evento, o sea, como un texto te transmite al momento, ¿no? O sea, yo te imagino con el vagabundo, esa imagen, ¿no? Como una fotografía. ¿Tú escribes en inglés poesía también, Mar? No, no escribo en inglés. Siento que cuando trato de escribir en inglés no soy yo. No soy yo, y eso trato yo escribo en español y después me traducen. Y hay una cosa muy interesante en el proceso de traducción, que cuando uno trabaja con el traductor, el texto crece, porque en inglés hay palabras que tienen otra connotación, y entonces vamos trabajando el texto y ahí voy cambiando yo palabras que me dice el traductor, esta es la mejor palabra, y digo, pero esta palabra va mejor aquí. Entonces, el texto también ha crecido en el proceso de traducción. Claro. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Yo dicto un taller y tengo una poeta que es traductora, y justo hablaba precisamente de esto, ¿no? O sea, ya el texto que se traduce finalmente también pasa a ser obra del traductor, por supuesto. Hay un poema en el que hablas de Perú también, respecto al cajón, a la zampoña, que es diatriba contra unos... Ese es el poema, vamos al poema de... este poema que tiene el cajón peruano, vamos a ver, diatriba contra un músico. Este es uno de los poemas que cambió un poquito, que ya eran 2 partes, ahora tiene una parte nada más. Diatriba contra un músico. Cada espacio de este parque lo ocupan los músicos de tu banda. Una guitarra desespera el silencio, unas congas desafinan religiosamente, un cajón peruano no entiende qué pitos toca, un bombo legüero añora su patria, un teclado sueña una caricia, una zampoña susurra sus penas y una flauta de pan te besa más que yo. Las bancas de este parque reclaman tus pasos. La que encuentro vacía me cuelga un letrero que dice, ocupado. Tu quena dibuja fronteras, un charango se instala. Yo emigro a otro parque con la melancolía del bandoneón. Juan Carlos Olivas, bravo, comadre, te dice, ya está Juan Carlos ahí. Te queremos infinito, dice. Un abrazo a mi familia en Costa Rica. Ellos son mi familia. ¿Nos compartes otro poema? Claro, vamos a Turrialba, puerto sin mar. Y a ver, ¿dónde está estoy buscando el de Marco Aguilar. Resulta que este poeta, voy a poner aquí porque ya se me perdió el poema, este poeta anuncian que Marco Aguilar ha muerto. Y yo me mandan un mensaje y me dicen que había muerto Marco Aguilar, y a mí me dio, con lo que yo adoro a Marco, me puse súper mal. Empiezo a llorar, llamo a mis amistades, llamo a todos los poetas, y pues esto es lo que ocurre. Puerto sin mar para una falsa noticia. Marco Aguilar ha muerto. Daniela inventa el mar frente a sus ojos.
La lluvia narra la historia del poeta sobre las palmeras y el pueblo camina en procesión por la cuesta del cementerio. Ella guarda la caída del día, su rostro es arena y el dolor es oleaje. El dolor es oleaje. Y Marcos no ha muerto. Hay... Gracias. Qué bueno es eso. Es que está vivo. ¿Tienes también poesía en prosa? Sí. Vamos a decir que la poesía en prosa viene en mí desde la época de la universidad, en que llega a la universidad, empiezan esta serie de invitaciones, empiezan en Hunter College, que es mi alma mater, donde enseño, hay invitaciones. Y el primero que llega a leer a Hunter College es Miguel Ángel Zapata. Y me atrapa el asunto de la poesía en prosa, reflejada en la obra de Miguel Ángel. Y bueno, empecé a estudiar, me gustó el concepto de la poesía en prosa, porque la poesía en prosa tiene que ser muy precisa, tiene que tener un cronotopo y tiene que tener esta historia que atrape al lector en solamente menos de 15 líneas. 15 versos tenés que atrapar al lector en esta historia, en este cronotopo, crear este mundo, este kairos para el lector, ¿no? Entonces empecé a trabajar con la poesía en prosa yo. Y de la poesía en prosa te puedo leer, esta no está en el idioma de los parques, la creé cuando estuve en Turrialba, en el último Festival Internacional de Poesía de Turrialba, el primero, y que ahora viene el segundo este año, en agosto. El Guanacaste y los sabios, a Teresa y Memoriam. El Guanacaste, coronado de quebrantos, le da la extrema unción a sus frutos que cuelgan como orejas. Guarda en su corteza las confidencias de viudas, huérfanos y suicidas. El perfume de sus flores canta las manos de los amantes. Se despide del cabécar anidado en el tronco del higuerón vecino. Siente la furia de la sierra en la piel y perdona al verdugo que vierte su sangre sobre la hierba. Bajo su sombra, los niños ya no jugarán a las escondidas. El sacerdote se quedó sin confesor. Teresa, la loca, suspira. Amado mío, aquí en esta página del sueño te estaba esperando. Mi padre ironiza. Qué poca dignidad para un buen rey. El pueblo pregunta, ¿quién traducirá los ecos del volcán? Los 11 sabios, talados ante nuestros ojos, saben que este poema es de esperanza. Y precisamente estamos acá como un mensaje de esperanza en estas épocas siniestras. Querida Mara, se nos pasó el tiempo volando, escuchándote, hablando sobre tu poesía, escuchando tu poesía. Agradecidos por esta oportunidad de compartir. Se viene el encuentro Vicente del Festival, ¿no?, de Poesía Vicente Huidobro, que están organizando en alianza con la revista El Tesoro de la Fundación. De pronto, coméntanos un poco sobre esto antes de despedirnos, porque me gustaría que sepan los poetas que están siguiéndonos sobre esta nueva fiesta literaria que van a entregar desde Chile. Bueno, en este proyecto trabajamos en sinergia con la revista Altazor. Estaremos, tanto Francisco como yo, estaremos trabajando en mesas, dirigiendo mesas del festival y en la promoción del festival. Ese ha sido nuestro trabajo con Altazor en este magnífico encuentro. Pero también tenemos en este momento con Nueva York Poetry Reviews, tenemos con Nueva York Poetry Press y Review, tenemos un certamen internacional de poesía y que invitamos a todos los autores que quieran participar a visitar la página de Nueva York Poetry Press y Nueva York Poetry Review para que conozcan del certamen también. Perfecto. Mara, muchísimas gracias por esta forma de empezar la mañana de domingo.
Además es nuestro último día de presentaciones. Gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a retornar a las 3 de la tarde con Juan Arabia de Juan Argentina. Arabia. Seguimos en Argentina y posteriormente Sixto Sarmiento, retornamos a Perú y volamos a México para conversar con Estrella del Valle. Mar Russo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde Lima. Nosotros retornamos ha sido un placer. Gracias, Alex. Ha sido un placer a las 3 de la compartir. tarde. Gracias, Mar. A las 3 de la tarde volvemos nuevamente por esta plataforma de Lima Lee. Muchas gracias. Retornamos. Gracias. Chao. Gracias a los que nos escucharon.